Naomi Watanabe y Toshiro Ueda eran dos chicos que pensaban que el mundo iniciaba. Y realmente iniciaba porque ellos iniciaban la vida, al igual que todos los demás chicos. Ellos tenían una vida singular porque estaban nuevamente su ciudad, su país en guerra. Habían nacido en Hiroshima, eran de Japón, y desde que se acordaban escuchaban de sustos, de miedo, y escuchaban muchos silencios. Ellos dos acostumbraban por las tardes, junto con todas las familias, reunirse por las noches alrededor de un radio. El radio iba comunicando mensajes del emperador, noticias de guerra, de triunfos, de derrotas y muchas veces, de muertes. Así que la gente era temerosa, triste, callada. Pero Naomi y Toshiro, ellos estaban emocionados porque estaban descubriendo el mundo día a día y también se estaban descubriendo entre ellos. Para ir a la escuela, recorrían algunas calles cada mañana juntos. Ahí se encontraban, y se encontraban primero que nada sus miradas. Una que otra frase, y el silencio se imponía entre ellos porque la manera de comunicarse no era precisamente a palabras. Se miraban, se sonreían con la mirada. Naomi sabía que quería a ese chico delgado, callado, cabizbajo. Ese chico que a la hora del almuerzo en la escuela le dejaba su comida ahí a un lado, como si nada, descuidadamente, y le decía: Naomi, no quiero ahora almorzar, te dejo eso, por favor, cómetelo, si no me van a llamar la atención en la casa, me voy a jugar. Naomi se lo comía desesperadamente, porque muchas veces ella llevaba 1 o 2 galletitas. Toshiro, en el corazón de Toshiro poblaba Naomi, con sus trenzas largas, su sonrisa en la mirada y en sus labios, sus ojos brillantes. Toshiro estaba ansioso de crecer y de poder casarse con Naomi. Y el tiempo iba pasando y parecía que ellos querían un futuro juntos. Pero el futuro más cercano a la primavera que estaban viviendo de 1945 era el verano. Y era exactamente cuando iniciaba el 21 de junio. Y en otras ocasiones, cuando llegaba ese verano, ellos bailaban, brincaban, reían, jugaban, estaban tan contentos. Vacaciones de la escuela. Pero esta vez, ellos dos estaban tristes, porque que llegara el verano quería decir que se iban a ir de vacaciones en la escuela y no se iban a ver por un largo tiempo. Aproximadamente 1.5 meses, que para ellos era muchísimo. Vivían cerca, pero las familias de ellos no se conocían y era muy poco probable que se encontraran durante ese 1.5 meses. Así que sí, estaban tristes. Cuando terminó junio, Toshiro quitó la última página del almanaque, sonriendo. Se había ido junio. Cuando terminó julio, Naomi quitó la última página de aquel almanaque. ¡Ay! Se había ido julio. Y sin querer, sin estar juntos, al mismo tiempo los dos pensaron: por fin agosto. El 1 de agosto, Toshiro se fue a una isla en donde vivía su abuelo y su abuela. Ahí estaban
en aquella aldea de donde los abuelos hacían vasijas. Ellos seguían en lo suyo, pero ahora tenían montones de vasijas acumuladas. Muchas vasijas que no se vendían, pero el abuelo pensaba, la guerra va a terminar. Y la abuela, cuando llegaba la gente, decía, va a pasar, todo pasa en la vida. Y allí estaban, en aquella isla cercana a Hiroshima, felices en familia. Vasijas y más vasijas. Y Naomi, el 1 de agosto, se despertó muy preocupada, ansiosa. Había tenido un sueño terrible. Se levantó con cuidado para no despertar a sus hermanos y abrió la ventana. La ventana dejó entrar un cálido aroma y calorcito de verano que tocó la mejilla de Naomi. Y Naomi saludó eso con un suspiro. ¿Qué había soñado Naomi? Que iba en un camino en donde estaba helando, había mucha nieve, ella iba descalza, no había árboles, ni más personas, ni animales. Ella sola caminando por aquel desierto helado. El 2 y 3 de agosto, Naomi se animó a hacer sus primeros haikus. Le costaron mucho trabajo, pero finalmente quedó satisfecha. Le gustaban cómo habían quedado para ser los primeros. Había escrito, lentamente se apaga el verano, enciendo lámparas y sonrisas. Pronto saldrán los crisantemos. Espera. Amor, espera. Cuando terminó los haikus, los enrolló y los metió en una cajita especial que tenía donde guardaba todas sus cosas que quería de manera especial, lejos de las miradas y de la curiosidad de sus hermanos. Eso fue el 2 y el 3 de agosto para Naomi. Y el 4 y el 5, el 4 y el 5 de agosto, Naomi escuchó que su tía y su madre le decían, Naomi, ven, vamos a remendar una ropa. A Naomi no le causaba molestia. Ella siempre buscaba el lado lindo de las cosas, cómo divertirse con lo que hacía, con lo que tenía. Y pensaba que al hilar esa aguja y pasarle el hilo y después ir hilvanando aquella ropa que había que remendar, ella iba contando 1, 2, 3 hasta llegar al 222. Y cuando llegaba a ese número exactamente, Naomi hilaba un sueño y lo cosía en la ropa que iba dejando. Así que por la tarde, al final de esos 2 días, Naomi había dejado 2 sueños. Uno que había quedado en el pantalón de su padre. Que por favor la guerra terminara pronto. Y el segundo había quedado en la camisa de su hermano. Que Toshiro nunca la olvidara. Y las 2 cosas se iban a cumplir, pero no como Naomi lo esperaba. El 6 de agosto, Toshiro estaba pescando allá con sus parientes en aquella isla. Y Naomi se había levantado temprano a las 8, se había puesto su obi de su kimono y pensaba, ¿qué estará haciendo Toshiro? Y Toshiro pensaba, ¿qué hará ahora Naomi? Y ahora Naomi iba a hacer unos mandados. El 6 de agosto, muy temprano, se escuchó un avión que iba pasando por el cielo. Era un avión en el que iban hombres blancos. Un avión que llevaba algo especial, algo que iba a dejar
marcada la vida de todos los que vivían ahí. Más tarde se escuchó un quejido que parecía un quejido de toda la gente de Hiroshima. Habían sentido y habían tocado algo que los había quemado. ¿El sol que había caído desde el cielo? No, era la bomba. Era la bomba atómica que había sido lanzada a las 8:15 de la mañana. A esa hora, un hongo enorme llenó el cielo, el silencio. Mucha gente, miles, murieron ese día. Había mujeres que estaban esa mañana amamantando a sus hijos o viejos que estaban tejiendo el bambú. También había hombres que estaban pensando, planeando su día de mañana, y aquellos jóvenes que iban correteando por la calle cantando una canción de moda. Todos ellos no volvieron a hacer nada de eso nunca más. Pero también había gente que logró sobrevivir, que nunca se iba a ver en el mismo espejo, que jamás iba a abrir de nuevo la misma puerta. Porque ese día, aquel sol inmenso que cayó sobre Hiroshima había llegado y había dejado un horror de muerte y un horror en muchos dentro de su sangre. Hervía como el mismísimo río de Hiroshima. La gente se murió, los árboles dejaron de existir, los animales y los edificios. Hiroshima arrasada por una bomba atómica. Para diciembre, Toshiro había buscado durante todos esos meses sin resultados a Naomi. Pero finalmente, a la llegada del invierno, supo que Naomi estaba en un lugar cercano a Hiroshima. Bueno, a 2 horas caminando, y que estaba viva junto con su familia, pero estaba en un hospital. Toshiro no pudo esperar un día más. Ahí fue, caminando 2 horas hasta llegar a aquel hospital en el que estaba Naomi. Naomi estaba en una cama junto a una ventana, mirando al techo, mirando fijamente y en silencio. ¿Sus trenzas? No quedaba nada de aquellas trenzas hermosas y negras, si acaso una pequeña pelusa. Sus ojos sin sonrisa y sin brillo. Toshiro se acercó. Tenía un nudo en la garganta. Y Naomi volteó y lo miró. Y con tristeza inmensa le dijo: Toshiro, me voy a morir. Solo tengo estas grullas. No voy a alcanzar a hacer las 1000. Toshiro, me voy a morir. Toshiro miró hacia la mesita de noche donde estaba Naomi y contó 20 grullas. Las tomó, las metió en su bolsa y le dijo: Naomi, no te vas a morir. Y salió de ahí. Llegó a su casa llorando y llorando. Estaba tan triste por ver a Naomi en esas condiciones y tan afligida por esas 1000 grullas. Por la tarde-noche, en la casa de Toshiro, todo el mundo se preguntaba: ¿qué pasó con el cuaderno? Con esos cuadernos viejos que estaban aquí. ¿Y los libros? ¿Y aquellas hojas que habíamos guardado? ¿Qué pasó con todo el papel? Pero estaban tan cansados que no tuvieron tiempo de preguntarse más. Y se fueron a dormir. Toshiro tenía escondidas unas tijeras y tenía escondido el papel. Y cuando escuchó solo silencio, que todos estaban dormidos, sacó el papel y empezó a cortar
980 cuadritos de papel y luego empezó a plegar las grullas. Pasó toda la noche. En la madrugada ya tenía las 1000 grullas y ya las tenía ensartadas de 100 en 100, desplegadas sus alas. Y cuando tenía todo para irse con Naomi, tomó la bicicleta de la casa porque no pensaba ir caminando, no quería perder un segundo. Y llegó al hospital. ¿A dónde?, le dijo la enfermera. No son horas de cita. Señorita, por favor, déjeme entrar, voy con Naomi, voy a colocarle solo estas grullas. La enfermera, sin una muestra de ninguna sensibilidad, lo dejó pasar. Y él, como pudo, hizo una escalera y empezó a colocar con alfileres ahí en el techo, arriba de la cama de Naomi, las grullas. Una tira, otra tira, otra tira, hasta que completó las 1000 grullas. Cuando se bajó, con mucho cuidado, con mucho silencio, para que Naomi no se despertara, ella ya tenía los ojos abiertos y una gran sonrisa en su mirada y en sus labios. Miraba las grullas, estaba encantada. Toshi-chan, ¡qué hermosas! ¡Lo has logrado! Él iba a decir algo, pero ella se había quedado dormitando. Y él se retiró. Más tarde, Naomi volvió a despertar. La enfermera, como no queriendo la cosa, abrió la ventana y aquellas grullas de la esperanza, del deseo, de la salud, volaban. Y la mirada de Naomi volaba también de gusto. Al día siguiente, Naomi cerró sus ojos para siempre. ¿Qué puede hacer una niña ante el horror de los adultos? Ante ese horror que se mete a sus venas y queda ahí para siempre. Después pasó el tiempo, mucho tiempo, y Toshiro creció. En 1976 pasaba de los 40 años. Se había casado y tenía 3 hijos. Ya no vivía en Japón. De ahí, de su lugar de origen, lo habían mandado a Inglaterra. Trabajaba en un banco. Era un agente muy importante. Todos los que trabajaban con él no se atrevían nunca a preguntarle nada. Seguía tan serio y tan callado como cuando dejaba el almuerzo en la escuela para Naomi. Y la gente que trabajaba con él se preguntaba muchas cosas. ¿Por qué este hombre deja por aquí y por allá grullas? En la mesa, junto al escritorio, encima del teléfono, grullas hechas de servilletas de restaurantes elegantes o de papel que ya no sirve o de notas importantes. Muchos se lo preguntaban y otros se atrevían aún a reírse, a bromear. ¿Será que este hombre japonés será supersticioso y creerá en eso de las 1000 grullas? Y se reían. Esperaban que algún día llegaran y las 1000 grullas estuvieran en el techo de la oficina de ese señor tan serio y callado. Pero ellos no sabían que Toshiro hacía esas grullas que le recordaban su inocencia, su infancia, su vida de niño en Hiroshima. Y también le recordaban aquel primer amor que tuvo, aquel amor tan grande por aquella niña que sonreía con la mirada y tenía grandes trenzas, llamada Naomi. Gracias. Este cuento es para recordar a aquella gente
que murió hace mucho tiempo a causa del horror de la bomba atómica en Hiroshima.